Podríamos hablar de Laura como la mil diagnósticos y quedarnos ahí. Migraña, asma, disautonomía, ansiedad, pero nada de esto la define. Mejor podríamos hablar de disciplina, de ganas, de motivación, incluso de inspiración para muchos. De eso se trata este episodio en el que conocemos su historia, la de su familia que la motivó a moverse, pero también de cómo sus pasiones hoy se han unido y la llevaron a estar detrás de las comunicaciones de algunas de las carreras más importantes del país. Hablamos de trucos para levantarse en la mañana, de todo lo que pasa detrás de una carrera e hicimos un par de spoilers de todo lo que se viene para este proyecto, así que bienvenidos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Corriendo para Transformar, hoy con una invitada que queríamos tener acá, amiga, inspiradora, influencer de la vida diaria. Ya a mí me hizo correr una vez, me hizo salir a correr una vez, ya con eso se gradúa como influencer. Una, yo diría que dos. Yo creo que más de dos. Más que se gradúa. Lauri, bienvenida a Corriendo para Transformar, estamos felices de tenerte por aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Eso, qué bacano, Laura, que estés acá. Pues para mí también, se lo expresé a Eli, es muy bacano tenerte acá, hemos como compartido y qué bueno. Como arrancamos todas estas entrevistas, por decirlo así, ¿qué te hizo correr? ¿Por qué empezaste a correr? ¿Cuándo pasó esto? ¿Siempre fuiste deportista? Bueno, yo no siempre he sido deportista, pero desde muy chiquita, pues digamos que de cuenta de mi papá, siempre en el deporte. Entonces, digamos, más o menos hasta los 15 años, yo hacía natación, o sea, como que hice varios cursitos de natación, nunca fue como tan entrenamiento solo natación, pero sí estuve en patinaje, ¿cierto? Entonces, digamos, estuve por ahí 3, 4 años en patinaje y mi papá todo el tiempo me inculcaba, hay que hacer deporte, hay que tener una vida activa. Pero cuando uno se sale y se descarrila, pues digamos que sí tuve un tiempo en el que yo no estuve con el deporte, pero a raíz de eso, pues no a raíz de eso, sino paralelamente a mí me dio migraña, ¿cierto? Me diagnosticaron migraña, en la universidad de todas maneras yo no hacía deporte y mis crisis de migraña eran más bien fuertecitas, pero yo era de las que salía de rumba, que tomaba licor, que trasnochaba, porque yo era súper trasnochadora, o sea, literal, a mí me daba estudiando hasta las 4 de la mañana. Y llegó un punto en el que la migraña me hizo cambiar de vida, o sea, me dijo, o cambia, o le sigo dando crisis, incluso yo llegué a estar he llegado a estar hospitalizada de cuenta de la migraña. ¿Y cómo supiste que era, o sea, que la solución era cambiar de vida? Porque mi papá toda la vida, mi papá también sufre de migraña. Acá se van a dar cuenta que mi papá es gran inspiración, porque él toda la vida ha tenido como un estilo de vida más saludable. Y como él también tenía migraña y también era muy complicada, entonces él me decía, usted tiene que cambiar de vida, tiene que hacer deporte, no trasnoche tanto, no tome tanto, coma mejor, el estrés. Mi papá toda la vida me decía eso, pero como un buen adolescente y rebelde que, eso me está molestando, este me está diciendo, yo no le voy a hacer caso porque yo tengo la razón, él no la tiene, pero ya llegó un punto en el que yo ya sabía que me tocaba cambiar de vida, ¿cierto? Entonces digamos que eso fue a raíz de la segunda hospitalización, yo empecé el año hospitalizada y como en marzo, abril, otra vez estaba a punto de irme para una clínica, que yo ya empiezo a conocer mi migraña porque digamos es desde los 17, yo llevo más o menos 15 años con migraña, ¿cierto? Entonces uno la aprendí a conocer, entonces yo ya sabía que iba para una segunda hospitalización en el mismo año que yo dije, no, venga, acá algo tiene que cambiar, yo ya no puedo seguir negando lo que es claro, entonces ya empecé como más consciente del tema de la alimentación, porque a mí me encanta, realmente a mí me encanta comer, y por ejemplo, mi cuenta personal es fat, la otra es fit, pero a mí me encanta comer, entonces éramos con mi pareja, pues con mi esposo éramos de salir a comer 4 veces a la semana hamburguesas, pizzas y un montón de cosas, entonces ya fue como, cambiemos eso, comemos más en la casa, pero también tenemos que hacer deporte. Y yo antes de eso no era tan disciplinada, o sea, yo no era nada que ver con lo que soy ahora, entonces digamos que fue como, ¿qué hacemos para que no empecemos a darle excusas? Porque entonces si nos metemos a un gimnasio, está lloviendo, no vamos a ir. No, estamos muy cansados, no vamos a ir. ¿Qué hacemos para empezar a ser más disciplinados? Y en eso conocimos casualmente a un amigo
en ese momento un muy buen amigo, que nos empezó a entrenar en la casa. Esa fue la mejor solución porque eso era terminando cuando nos dejamos salir de la pandemia, ¿cierto? Entonces digamos que él llegaba a las 5:30 de la tarde y me obligaba a mí incluso a pararme del computador, porque yo trabajaba en ese momento en la casa. Entonces digamos que él me obligaba y él decía, listo, si se demora 10 minutos más, burpees. ¿Sí? Entonces digamos que él fue como dándonos como esos pasitos para empezar como ese cambio de transformación de vida, y yo me empecé a enamorar. Pues digamos que porque me ayudó mucho. Entonces generalmente al principio uno le da muy duro entrenar porque uno dice, no, es que no estoy viendo cambios porque yo sigo igual. Uno dice, no, pues ya en 2 meses tengo que ser flaca, atlética, correr 20 kilómetros. Totalmente. Entonces digamos que él, cuando yo empezaba con, es que yo no veo cambios, él me decía, no, ¿cómo así que no? Vea que ya no tiene que inhalar, porque aparte de migraña también tengo asma. ¿Sí? Sí. Muchos diagnósticos. Sí, muchos, básicamente el capítulo va a ser muchos diagnósticos. Entonces dígame el nombre. Pero entonces digamos que él decía, no, ¿cómo así? Vea que ya no tiene que inhalar tanto, ya aguanta más, ya no termina tan cansada, ya no se marea. Entonces él incluso nos ayudaba como a verlo de otro lado, ¿cierto? En ese momento yo antes ya había empezado a correr, no sé por qué llegué al running. O sea, me acuerdo que mi primera carrera fue correr mi tierra, pero era como cuando estaba de moda que salía a correr y que era como que echaban polvos de colores. Sí, claro. Color sí. Color fue mi primera carrera. Sí, pero una pregunta, mencionaste a tu papá, ¿cierto? O sea, tu papá hacía deporte antes, obviamente, pero ¿él corría o hacía otro deporte? No, él hacía otro deporte, más que todo natación, porque mi papá toda la vida, digamos que corrió. Él ya había hecho una media maratón, pero muy joven, y él en algún momento de su vida tuvo una lesión jugando básquetbol y le tuvieron que sacar la rótula. Tuvo la misma lesión de Ronaldo, ¿cierto? Sí. Entonces digamos que ahí a mi papá le quitaron todos los deportes de impacto, entonces él se dedicó a nadar. Entonces mi papá era de los que, él vivía en un pueblo, de cada 8 días se iba para la piscina municipal a hacer 100 piscinas. O sea, no es mentiras. Mi papá pero sí, él es muy teso nadando, en la universidad corría, también hacía natación. Entonces digamos que para él era normal llegar del trabajo a las 7 de la noche, montarse en la bicicleta y hacer 30 minutos a 1 hora de bicicleta, ¿cierto? Entonces digamos que mi papá siempre, por eso siempre me decía, ¿para cuándo el deporte? ¿Para cuándo el deporte? Igual fue inspiración también. Porque te lo preguntaba porque algo parecido me pasó a mí con mi papá. O sea, mi papá lleva corriendo, yo llevo corriendo, voy para 8 años, mi papá lleva por ahí 11 años corriendo. Y él me decía, vamos a salir a correr, y yo decía, no, siempre me van a estar loco. Y ya estamos en lo mismo, ¿cierto? Entonces, ya se encuentran todos los días. Ya todos los días nos encontramos en el retiro cuando yo voy bajando, voy subiendo. Entonces, yo creo que ahí tu papá tiene un papel como fundamental en que te hayas vuelto deportista y ya. Totalmente. Corredora, pues. Sí, porque entonces, por ejemplo, ese de correr mi tierra lo hice yo con mi esposo. Pero después mi papá se dio cuenta y dijo como, ¿qué? A mí como me gusta correr, sigámoslo haciendo juntos, ¿cierto? Entonces la siguiente fue Maratón de Medellín, que ya lo hicimos con mi papá. Y después se volvió como algo familiar, porque entonces mi hermanita también corría con nosotros. O sea, mi hermana no corre con nosotros, no le gusta correr. Pero digamos que yo ya aprovecho todo ese tiempo de hay carrera, voy con mi papá, ¿cierto? Entonces digamos que eso también nos ha unido incluso más, porque entonces ya mi papá realmente mi papá es la mala influencia. Yo llamo a mi papá, papi, hay tal carrera, que nos vamos a meter, no, pero venga, no tengo plata. Págueles que algo así. Ahí se resuelve. Ya es el que me dice, cómpreme los geles, para la próxima que tengo, entonces yo lo llamé, yo vamos a hacer tal carrera, es que sí, pero no 10, 21, yo como, este señor está como muy animado. Entonces digamos que mi papá también es una forma de motivarme a seguir haciendo deporte. Laura, hablabas de tu esposo, pues está aquí tras cámaras, no puedo hablar mal de él, pero también se volvió parte de ese plan. O sea, arrancaron, él ya hacía deporte, no hacía deporte, o fue también como ese camino de cuando empezaron a entrenar en pandemia juntos. Él hizo básquetbol. Él hacía básquetbol cuando era joven, montaba bicicleta porque el papá de él también hace mucho deporte, ¿cierto? Gimnasio, pero tampoco era el como... Tampoco se enganchó. Exacto, sí, tampoco se enganchó. Yo no entiendo a la gente que se engancha en el gimnasio. Entonces digamos que también eso se volvió una forma de compartir tiempo juntos. Entonces entrenábamos casi siempre los dos juntos, a pesar de que él es médico, como que saca el espacio
para hacer ese deporte. Entonces, digamos, ya no coincidimos tanto, que digamos que yo ya soy de madrugar, él muchas veces tiene posturno, exacto, el turno, posturno, entonces digamos que, pero digamos, si él tiene un domingo libre, siempre salimos a correr y corremos como, tenemos ritmos muy parecidos, entonces digamos que eso nos sirve para irnos echando chisme. Que es bien importante. Es el deporte que más nos gusta a todos, es el de correr echando chisme. Lau, ahorita hablamos que eras 1000 diagnósticos, entonces ya hablamos de la migraña, ya hablamos del asma, pero por ahí hay otro diagnóstico que creo que nos genera curiosidad y que lo has hablado además públicamente mucho, que es la disautonomía. Contanos qué es eso, cuándo llegó, cuándo aparece en la historia y cómo se mete también en esta historia tuya como deportista. Bueno, digamos que la disautonomía, explicándolo así, es algo muy raro, porque de hecho ni siquiera hay mucho estudio o mucha literatura. Y hay una parte, enseguida les cuento por qué, pero hay una parte donde es un diagnóstico, pero a la vez es otro, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando uno habla de disautonomía, yo siempre lo explico así como para que todo el mundo entienda, es como el cerebro regula muchos sistemas del cuerpo, ¿cierto? Y regula el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de la temperatura, de la ubicación, pues como de usted estar bien y no estar mareado, entonces también tiene que ver con el sistema gástrico, regula un montón de cosas en el cuerpo y básicamente lo que hace el cerebro es que se desconecta. Entonces el sistema nervioso autónomo empieza a fallar por cualquier parte, ¿cierto? Entonces digamos que esa es más o menos la disautonomía, pero eso es como una sombrilla y tiene varios tipos de disautonomía. Digamos el mío se llama síncope vasovagal y es que dependiendo de la frecuencia cardíaca o la presión uno puede llegar a desmayar. En mi caso se me baja tanto la presión que yo me puedo llegar a desmayar. Afortunadamente yo no llego a ese punto, pero el solo hecho de uno sentir que se va a desmayar es horrible. Penny, hay dos preguntitas con lo que dijiste. Una, ¿cuándo te diagnosticaron esta disautonomía? O sea, la migraña me dijiste que cuando tenías como 17 años, ¿cierto? Y la disautonomía. Bueno, entonces la disautonomía aparece, realmente es hace poco, hace como 4 o 5 años, apareció en la hospitalización número 3. Entonces digamos que ahí mi neuróloga también sufre disautonomía y yo le decía a ella, es que cuando yo me paro a mí me da mucho más dolor de cabeza, yo estoy acostada, no me duele tanto. Entonces ella me dijo, yo tengo como una sospecha, entonces en ese momento me hizo una prueba muy rápido y es que cuando yo me paraba se me aumentaba la presión, ¿cierto? Entonces digamos que ahí me dijo, no, te voy a mandar a hacer una prueba que se llama el tilt test o mesa basculante. Y eso es básicamente que a usted lo paran en una camilla, primero obviamente está amarrado todo eso, lo paran en una camilla y esperan hasta que usted se desmaye. Pero si usted no se desmaya, como en 30 minutos, 20 minutos más o menos, a usted le dan un medicamento que acelera todo. Y si usted se desmaya es porque realmente sí tiene eso, ¿cierto? Entonces digamos, yo esperé 5 minutos, a los 5 minutos yo ya tengo muchas ganas de vomitar y un momento a otro me desmayé y ahí termina la prueba, ¿cierto? Entonces digamos que eso es desde el 2000, fue el mismo año que yo dije, algo tiene que cambiar casualmente. Listo, esa es la primera pregunta. Y la segunda, pues con el running, ¿cómo interfiere? O sea, porque estamos hablando de la presión, de la frecuencia cardíaca y en el running pues obviamente tenemos que estar súper bien con esto. ¿Cómo lo manejas? Y más porque digamos que pasa algo con la disautonomía, es que las personas cuando están mucho tiempo de pie, ¿cierto? Entonces toda la presión sanguínea se va a los pies y se pueden desmayar, ¿cierto? Entonces digamos que en el running yo digamos ahí soy súper empeliculada porque mi mayor miedo es desmayarme corriendo, ¿cierto? Entonces digamos yo utilizo, siempre me van a ver con las medias de compresión, que Cami me goza mucho porque siempre veo muñequitos. Siempre. Qué raro que Camilo se lo pusiera. Entonces digamos que ahí, por una parte es las medidas de compresión, por otra yo siempre estoy con suero o con muy buena hidratación porque entonces la sal me ayuda a subir la presión, ¿cierto? Entonces digamos que yo tengo que tener muy buena hidratación y también hemos empezado a mirar como por la parte de la alimentación. Entonces digamos que yo lo que tengo que hacer es que el cuerpo no sienta estrés. Entonces digamos que yo soy muy juiciosa con los geles,
de siempre estar, de comer antes, yo ya no entreno en ayunas, no me da algo. O sea, yo incluso cuando salgo en la mañana para hacer fortalecimiento me tomo algo o me como un bocadillo por lo menos, como para que mi cuerpo esté bien. Y en ese sentido yo sí soy súper empeliculada porque mi mayor miedo es eso. Claro. Solamente una vez tuvimos un susto, o sea, menos mal, y fue en esta la primera vez de Maratón Medellín que les digo con mi papá, terminamos un 5K y yo cuando terminé yo dije como me estoy sintiendo muy rara, pero yo en ese momento no sabía nada de la disautonomía. Yo sabía que en ese momento estaba muy mareada, tenía ganas de vomitar y lo que hice fue acostarme, me levantaron los pies, que normalmente hace uno eso, si conoce una persona con disautonomía, entonces darle sal porque le sube la presión de una. Entonces digamos que ahí esa es la única como sustico menos mal de todo el tema, pero sí, pues desmayarme en una carrera, súper, pues me da mucho susto. Y que sí me pasa es que después de la carrera sí me empiezo a sentir muy rara si yo no me hidraté antes. Entonces, por ejemplo, yo soy de las que, por ejemplo, para Cartagena, que yo lo hice el año pasado, yo me hidraté toda la semana, o sea, toda la semana tomando suero, me tomé 2 geles en 10, que mucha gente dice, no, en 10 no es tan necesario, en mi caso sí, porque son geles con sodio, ¿cierto? Entonces digamos que ahí yo soy la más en película y todo el mundo, ay no, pues alguna vez alguien me dijo como pues, pero es que vos tenés una condición, si vos no te cuidas nadie más te va a cuidar, ¿qué importa lo que diga el resto? Claro. Pues además a quién le importa, pues o sea, finalmente cada quien hace su proceso como lo quiere hacer y se cuida, pues o sea, no, es la gente opina. Sí, en esa carrera fue que yo conocí a Lau, en esa... Empezamos a hablar. Yo supe de la existencia del Lau, pero no empezamos a hablar hasta como meses después. Sí, ahí fue que empezamos a hablar, eso fue el año pasado. El año pasado que yo le pregunté a Camilo, ¿cómo te fue? Porque todo el mundo le fue muy mal y Camilo fue el único que dijo, me fue súper bien y yo como que... Yo lo quería matar. Yo no la sufrí tanto. Yo lo quería matar. Yo cometí el error de debutar en esa carrera y llegué mal, pero pues yo quería vomitar, quería morir, o sea, quería llorar, quería todo. Y estaba Camilo, pues ya acababa de salir de la ducha, pues ya como si no había corrido 1 centímetro. Yo, o sea, yo no podía sudar una gota más. Yo en esa carrera me acuerdo que yo no le hice pues como a tope, porque el objetivo era Lima, que era como unos 3 meses. Entonces la hice como, pues más tranquilo, el plan que me puso pues el entrenador. Más tranquilo. O sea, pero sí se siente obviamente el más tranquilo de Camilo. Pero se siente mucho el tema de la humedad, obviamente yo no sudo nada, o sea yo nunca sudo nada, pero después soy súper lleno de sal. Entonces yo digo, madre, si me pasó eso a mí, en tu caso, con tu diagnóstico y todo, pues tiene que estar uno demasiado juicioso con eso, porque si no, si es riesgo de desmayarse acá en Medellín, en Cartagena. En Cartagena cualquier persona, pues de hecho en Cartagena no hay muchos desmayados. Sí. Esa carrera fue realmente. Y ese año particularmente era muy asustador porque uno iba corriendo, era ambulancia, paramédicos, desmayados, y uno como, ay, bendiciones. Bendición. No, digamos que yo la carrera la hice muy relajada, pero es porque estaba saliendo de una lesión. Entonces digamos que ahí pues como una molestia que tenía. Entonces a mí lo que me dijo el entrenador, me dijo como, vea usted, disfrute. Entonces yo si tenía calor, me echaba agua, paraba, tomaba agua, pero no la hice como a tope, porque estaba como muy reciente. Pero esa carrera fue pues un caos porque fue mucha humedad. Yo por ejemplo, aunque me cuidé mucho, que a mí Nati Ceballos, la Nutri de Rootmaker, ella me dijo, no, vos tenés que tomar gel. A pesar de eso, después de eso, como al miércoles, disautonomía de una, y eso que tomé todos los días suero, y aún así me fue mal. Entonces digamos que parte de lo que yo he empezado a hacer es, bueno, yo no voy a dejar de correr, pero ¿qué tengo que hacer para poder adaptar mi cuerpo a eso? Entonces, es un estilo de vida también. Exactamente, pues para mí no es una opción dejar de correr. Sí, y después de la carrera, pues un entrenamiento así muy fuerte, ¿se descompensa o queda...? Últimamente no, dependiendo. Pues digamos que como ya sé que me tengo que hidratar muy bien antes, durante y después, entonces yo cada vez voy aumentando los días de carrera, pues los días antes de la carrera, como bueno, voy a tomar suero mucho antes. Porque una de las cosas, sí, una de las cosas que la disautonomía hay que evitar también es la deshidratación.
Entonces, por ejemplo, yo no consumo licor casi ya últimamente por eso mismo, porque ¿qué hace el licor en el cuerpo? ¿Cierto? Entonces digamos que yo en ese sentido, por ejemplo, antes de carrera, un mes antes yo no consumo ni una cerveza, ¿cierto? Y ahí entonces empiezo a hacer pruebitas. Entonces listo, le voy a meter un poquito más de hidratación, entonces yo soy a mí en las fotos me ven con el mercado, pero porque yo siempre llevo los dos, dependiendo de lo que vaya a hacer, entonces llevo suero, las pastillas. Por ejemplo, cuando hice Maratón de Medellín, que debuté en 21, yo obviamente pastilla de sal. Entonces yo suelo hacer muchas pruebas evitando eso, que me da sí, pero ya como que también yo lo he visto mucho en el cambio de actitud. Yo hago para que no me dé, pero si me da, no me voy a empezar a decir como, ay no, es que me dio, no. O sea, es como que, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Pero no tengo todo el control en las manos. Laura, habla un poquito más de ese tema de la actitud. Ahora que cuando hacíamos el intro que me decías, yo creo que ya van 2 veces, yo creo que hicieron más de 2 veces. Una de ellas fue en estos días, te dije, tenía un episodio de migraña, ya como 5 días con migraña, y paré de entrenar porque dije, no soy capaz, y un día dije, no se me va a quitar, y dije, no, pues el Lau corre con migraña, y siempre dice, no, eso me sirvió. O sea, ni la mejor neosaldina de la vida, corrí pues de una base como de 4 kilómetros, 3 kilómetros y súper bien. Yo decía, pues madre, o sea, normalmente uno, y lo hablábamos también con Sebas en el episodio anterior, cuando uno tiene un diagnóstico, cuando uno tiene una enfermedad, cuando uno tiene, sobre todo los síntomas, que a veces son muy incapacitantes, que nunca haya sentido una migraña, eso es como sentir el fin del mundo, que uno no puede, no se lo recomiendo a nadie. Pero tiende a no, pues o sea, me voy a tirar a la cama, la única opción pues es empeparme, no puedo, mientras que vos has sabido y además lo has hecho, lo has contado súper bacano a través de tus redes y de tu contenido, como venga, no, incluso el día que tengo migraña hoy lo hago más suave también, ese proceso de autoconocerte y saber cuándo sí, cuándo no y cuándo cómo. No, yo creo que es lo que tú decías, como de autoconocerme. O sea, como que ya tengo tanto tiempo con la migraña, esa es como mi amiga tóxica. Entonces digamos que ahí yo era de las que no hacía nada y yo no sé por qué. Yo creo que es porque también el entrenador que tengo, el fisio que tengo, él estudia mucho de dolor y en algún punto empezamos como a hablar del tema, porque él me enseñaba mucho eso y fue como que no, tal vez voy a una actitud mejor de no me voy a quedar quieto, sino que tal vez es adaptar el ejercicio a ese momento, ¿cierto? Entonces digamos que yo ya conozco cuándo es mi migraña fuerte, cuándo es mi migraña suave, entonces yo digo como bueno, voy a ir a entrenar, pero más suave, ¿cierto? Lo hago más y realmente él que lo entiende, uno como que empieza a trotar o a hacer el ejercicio con el embotamiento en la cabeza que uno dice, pero al final es una nueva cabeza, ¿cierto? Entonces digamos que eso es parte también de saber cuándo sí, cuándo no, porque digamos que yo hay días en los que sí digo, venga, por acá no fue, y incluso lo he contado, o sea, como me alisté, yo empiezo porque obviamente la mente es muy tesa, que es como que no, estás poniendo una excusa, pero si yo ya sé que empiezo a sentir náuseas y que ya es una crisis más fuerte, yo digo como, hoy no fue, voy a tomar una pastilla, duermo un poquito más y ya voy mirando cómo va el día, ¿cierto? Entonces es también de uno autoconocerse y ser compasivo, porque hay momentos en el que, a mí me gusta mucho la frase que la utiliza mucho en disautonomía, es, a veces no estamos al 100 y podemos estar al 15, pero si tú das tu 15, realmente ese es tu 100, ¿cierto? Entonces digamos que ahí es aprender a conocerse a uno mismo y qué le ayuda, y yo me he dado cuenta que para mí el deporte es como un analgésico, que muchas veces ni siquiera me tomo la pastilla, voy y entreno más suave, acostumbro a mi cuerpo, porque entonces también el cerebro, que últimamente he hablado mucho de eso, el cerebro también le dice a uno, no es que quédese quieto, pero es porque el cerebro está buscando ahorrar energía, o sea, él siempre está esperando a que vos estés en equilibrio, pero el cuerpo es algo muy teso que se adapta, y realmente el cuerpo se adapta a todo. Entonces, por ejemplo, a mí me hablan personas que tienen disautonomía, ¿vos cómo haces? Y yo digo, es que eso primero no es de la noche a la mañana, y segundo, voy adaptando poco a poco mi cuerpo, ¿cierto? Hay veces en el que yo un mínimo cambio de posición y me mareo horrible. Hay otros días que mi cuerpo dice, esto ya está acostumbrado a hacerlo, no me va a desmayar,
sigámoslo haciendo, pero entonces también es autocompasión, paciencia y autoconocimiento, porque no todos los cuerpos son iguales. Yo puedo decir esto, pero otra persona que tiene disautonomía migraña le va a ir súper mal. Entonces es lo que me sirve a mí, pero es también de hacer pruebitas y esa actitud de yo no estoy como buscando como, ay no, es que siempre voy a estar mal, sino qué puedo hacer para estar mejor, y si llegó la crisis, pues tenía que llegar. Y yo como que ya he aprendido como a conocer eso. Sí, claro. La última crisis, ¿cuándo fue? Hace No, una semana. pero que estuviste hospitalizada. Un par de meses. Septiembre del año pasado, que por eso la contaba y me reí porque ya es la quinta vez que está hospitalizada. Sí, yo sí me acuerdo mucho de esa que hablábamos. Septiembre, desde eso no has estado hospitalizada. No, desde eso incluso ya mis episodios de migraña menos mal bajaron, porque yo era de cada 15 días en urgencias. En ese momento yo estoy en tratamiento con Botox cada 3 meses que me inyectan en la cabeza, y eso es un montón de cosas, porque no solamente es los analgésicos, sino también el estilo de vida, Claro. y es también estar más tranquila, porque digamos que estar estresada todo el tiempo no ayuda a nadie, porque obviamente le da el cortisol y que han hablado todos mucho. los años de la vida. Entonces digamos que eso es un estilo de vida de estar más tranquilo, comer bien, de saber cuándo sí, cuándo no. Entonces, por ejemplo, yo sí tengo un medio dolor de cabeza, yo no me voy a comer una chocolatina, pero hay días en los que yo digo, estoy bien, me voy a comer una chocolatina. Y uno ya aprende a conocerse también. Eso. Ahorita hablaste de que en la adolescencia obviamente no eras así, uno no era así de juicioso, No. yo tampoco, No. ¿cierto? Y tú eres de acá o de Sonsón. ¿Qué es lo que tienes con Sonsón? Que yo sé que hay algo ahí, pero no sé bien. Bueno, yo soy de Sonsón, pero llevo desde el 2001 viviendo en Medellín, o sea, soy más de acá que de allá, pero yo generalmente voy allá. Tu familia está en Mi Sonsón. papá está en Sonsón, entonces digamos que siempre voy a estar amarrada a Sonsón. Para las personas que de pronto están viendo o escuchando esto y no son de Colombia, no son ni siquiera de Antioquia, Sonsón es un municipio en el oriente. Sí. Como a Al 2 horas, sur, más o 2 horas y menos. media. 2 horas y media de Medellín, Bueno. más o menos, clima frío. Muy frío. Yo estuve hace como 2 meses en Sonsón. Muy bueno. Podemos ir este año a la carrera. La a mí carrera me que es encantó. es en el páramo, ¿cierto? Sube al páramo. Creo que este año va a subir hasta el páramo, pero es la carretera, pues, o sea, digamos que llega hasta un punto en la vía al páramo y se devuelve. Yo creo que este año sí lo van a hacer hasta el páramo y se devuelve, pero lo que tiene esta carrera es que es los primeros kilómetros mucha bajada, pero los últimos la Hay que misma subir. subida. O sea, sufre uno al final. Sí, Yo el año pasado quería ir, pero al final no pude. Este año. Este Se año, ¿cuándo puede. es? De una vez la gente. Es el 22 de junio, no me acuerdo. 8 días antes de Cali, bueno, un buen entrenamiento. Ah, sí, voy por acá, Nosotros pero vamos a correr la media maratón de Cali. Pues Camilo, la media. El de detrás de cámara está buscando la fecha. Asistente técnico. Lau, ahorita, bueno, Cami estaba hablando, se metió por el tema de Sonsón, pero también hablando un poquito de esa vida pasada, que todos tenemos una vida pasada, todos tuvimos nuestras adolescencias de trago, fiesta, trasnocho, también era las que amanecía haciendo trabajos. Y dijiste, en ese momento dijiste, yo en ese momento era cero disciplinada. Hoy sos la persona más disciplinada de la vida porque además hay muchas veces, y algo que yo quisiera que habláramos, porque hoy veces, sobre todo en este mundo, la gente asocia como la disciplina es el que es todos los días capaz de pararse a las 4 de la mañana para ir a las 5, y realmente no, o sea, la disciplina también radica en adaptarse, y esta semana hablabas un poquito de los temas de adaptación y poder lograr. Me impresiona mucho de ti. Yo a veces, si es como no entrené por la mañana, se perdió el entrenamiento, todo mal, lo peor, training peaks en rojo. Pero no era las 9 de la noche estos días estaba corriendo por Home Center de Las Vegas. Hablarnos un poquito de esa transición de vos considerarte una persona cero disciplinada a la disciplinada hoy, ahora. no solo con sus entrenamientos, sino con su comida, con su estilo de vida, con su gestión del estrés. Bueno, digamos que ahí aclaro de que no lo hago todo perfecto, tengo mis épocas que me descacho mucho, pero también es como aprender a engañar la mente. Pues para mí la disciplina es como, ¿qué me digo a mí misma cuando salen esas excusas? Y de hecho en estos días lo veía, pues lo pensaba y lo iba a sacar en un video que al final no hice, que era como que muchas veces uno se da muchas excusas, ¿cierto? Y es como, ¿cómo le digo al cerebro
que son excusas, de cómo analizo de, venga, realmente lo que yo no quiero es salir o es entrenar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese día yo tenía que hacer transversales, por la noche iba a ir con una amiga, al final no tenía con quién ir, y a mí no me gusta mucho entrenar sola, entonces en la calle... Y hay una cosa, pero también hay cosas que son ciertas, pues yo uno como mujer en una ciudad como Medellín, yo también, o sea, si yo tengo que salir a la calle, yo soy más de entrenar temprano, espero a que esté clarito porque me muero el susto de salir de noche, y 1 hora irse de noche a hacer transversales, que no es solo el riesgo físico de hay un atracador, pues un montón de cosas, es una vía de carros, es de noche, o sea, también, que yo creo que eso también es, venga, eso no es una excusa, es un peligro, pero entonces ¿cómo lo gestiono? Pero digamos que en ese sentido, ese día no iba a estar tan sola porque era una salida con Zafetti, ¿cierto? Pero yo decía, va a llover, qué pereza de ir a mojarme, estoy sola, está de noche, yo dije como que, me acuerdo que me llamó mi papá y me dijo, usted no va a salir. Uno busca la excusa, que uno se asoma, para estuviera lloviendo, no. Sí, es el cielo azul, el cielo azul, y no hay por allá una nubecita, no, esa nube va acá. Esa nube, sí, bien, para acá. Pero fue como que, no, venga, yo tengo que entrenar, y yo me empiezo a pegar de esos motivos porque tengo que entrenar, ¿cierto? Entonces, digamos, yo, la próxima carrera mía es ahorita en mayo 25, entonces dije como que no, venga, yo tengo que entrenar, sí o sí. Esto me hace bien para mi cuerpo, cuál es mi objetivo, entonces yo siempre me pego de esas cosas para pararme en la cama y obligarme, porque lo que decía Eli, realmente uno no está motivado todo el tiempo. Eso, y esa es la disciplina. Pues yo creo que es muy mentiroso el que dice que todos los días adelante van a correr. No, yo creo que incluso el porcentaje es muy inverso, o sea, yo creo que es un porcentaje muy alto disciplina y un poquito motivación. Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa personalmente? De la semana, el lunes descanso completo. Martes, miércoles, jueves y viernes salgo como medianamente motivado. Hay días que no quiero salir, que digo, puta, no quiero, pero salgo. Ahí digo, la disciplina que salió. Y el domingo, que es el fondo, es el que sí siempre salgo muy motivado. O sea, el domingo yo sé que sale las ganas de correr. Exacto. Pero en claro, es porque por la es disciplina. el día que es más parche y todo, pero cuando es semana que uno además piensa, tengo que levantarme más temprano porque tengo que llegar a arreglarme bombas, organizarme, no sé qué, salir, llegar a trabajar, tengo 1000 cosas. Ahí es donde uno dice, es disciplina, 100% disciplina. Entonces digamos que ahí, al final, ¿qué hice? Acá en la unidad y banda, dije como, bueno, por lo menos voy a ir a entrenar a la banda, ¿cierto? Entonces como uno también aprender a decirle a la mente, no, parcera, es que usted no tiene la razón, es que pues tenemos un montón de cosas y que hay días en los que se vale darse permiso, ¿cierto? Hay días en los que a mí una vez estaba entrenando en la pista y estábamos hablando con una persona que llevaba entrenando de mucho rato y le decían como que muchas veces el cuerpo dice como, ay, me quiero quedar durmiendo, y que al otro día entrenaba mejor, ¿cierto? Entonces también se vale escuchar el cuerpo y también muchas veces es como, bueno, yo cómo me siento, y por ejemplo yo he empezado a desarrollar truquitos, ¿cierto? Como a conocerlo. Entonces cuando me suena el despertador, porque yo entreno a las 5 de la mañana, cuando me suena el despertador y yo empiezo, ay, no voy a ir, no, pero ¿cómo no voy a ir? Ay, pero empiezo como la discusión, si yo llevo 1 minuto o más, yo digo, no, esto es pura pereza, chao, me levanto. Pero hay días en los que yo digo, no quiero ir, me siento muy cansada, estoy con medio dolor de cabeza, y me quedo dormida de una. Ese día yo no me arrepiento, porque mi cuerpo tal vez me estaba diciendo y me ha casado casualmente, yo no sé eso qué clase de brujería será, pero ese día o me dio una crisis o tengo más dolor de cabeza. No, sé, es brujería, es literal, saber escuchar el cuerpo. Y yo creo que uno no se debe pues como dar látigo con eso, si uno se siente cansado un día y que no es una excusa normal, sino que hoy sí realmente me siento cansado, pues descansar, y creo que al siguiente día el rendimiento va a ser mucho. Exactamente, y también por ejemplo lo que yo les decía, los truquitos, yo tengo truquitos para ser más disciplinada, entonces si yo falté un día, no falto 2, ¿cierto? Por ejemplo por la noche, para yo levantarme de una, entonces... ¿Las cosas listas? Sí, yo dejo las cosas buenísimas. Porque me levanto y veo esas camisetas y yo no, hay que salir. La camiseta debe ser milimétrica, perfecta, siempre, puesta. Todos los días, el día anterior siempre dejo todo listo para la entreno. Todo listo, yo dejo todo listo y aparte de eso dejo el celular por fuera, ¿cierto? Entonces me tengo que levantar a apagarlo. Entonces yo he hecho muchas veces, lo voy a confesar, yo he hecho muchas veces que me levanto, me pongo la ropa de una, no me baño realmente.
¿Usted se baña para antes de entrenar? Yo me baño en los fondos de los domingos, así. Pero en semana que salgo yo vivo en el retiro, 5 de la mañana en el retiro. Yo tengo que confesar una cosa, y es, yo me baño si hay público, pues, o sea, si uno dice, bueno, vamos a salir en parche a entrenar, o sea, o hay clase, bueno, hay veces para clase los sábados no me da tiempo, pero normalmente es como que hay más gente, bueno, me voy a bañar, no sé a qué huele. Bueno, pero aclarando si que estamos entrenando en la mañana, pues solo hacer un entrenamiento en semana, a las 5 de la mañana, a nadie voy a saludar. Al que saludo le hago decir que es a mi papá. Yo ahí sí no me baño. No, y en mi caso, por ejemplo, para yo, digamos que para poder dormir bien, también tengo mis truquitos, ya se van dando cuenta que tengo varios truquitos. Pero me encanta. Entonces, digamos, yo siempre me baño por la noche. Entonces yo siempre a las 8 de la noche me estoy bañando. Sí. Entonces yo digo como pues, si no, no duermo. Pues realmente que estoy sudando por la noche, no sé que haga mucho calor. ¿Cierto? Entonces, digamos, me pongo la ropa de una y a veces incluso me acuesto 10 minutos más. Con la ropa. Pero con la ropa, pero cuando ya me da pereza es como, venga, no, yo ya tengo la ropa lista. Uy, no, yo hice eso en estos días y me sentí mal todo el día porque me quedé dormida, pues ya cuando desperté fue como las 7, me iba a las 7:30, chao. Fue como, pues, demasiado vaga, como me volví a dormir con la ropa, pues me sentí como si me hubiera vuelto a dormir con el uniforme del colegio. Sí, no, por ejemplo, yo no hago que poner la alarma que es 6 y 5, 6 y 10, no, 6. Ah, no, yo sí. En mi caso, Sí. 4:30 y ya. Ah, no, yo sí No, yo tengo no sé, que hacerle vale. la locha. Y me quedo como un ratico así como, puta, qué cansancio, qué sueño, no, pero vamos. Tomo un café y salgo. No, pero yo veo la alarma, sí, pero entonces descubrí, tengo 3 alarmas distintas. Entonces el celular, el reloj me suena el de primero porque es el que más fácil me despierta. El celular y el iPad, que siempre los tengo lejos, suenan como con 2 minutos de diferencia. Entonces como que el primero es como que, y entonces ahí le hago la perecita. Pero cuando ya suena el celular, que me tengo que parar y ya ahí me encuentro, me choco contra la ropa en el proceso, Toco. yo ya digo, bueno, ya, chao, vámonos. Pero Qué buena idea, porque últimamente me está dando muy duro entrenar. Ya no voy a seguir llegando tarde a entrenar, Miguel, no me regañe. No está para mí. Lo bien. Pero entonces digamos que ahí para uno ser disciplinado también tiene que encontrar sus estrategias Sí. de motivarse. Hay una cosa que nosotros hablamos mucho en este podcast y que hablamos mucho como en las historias personales y es, nosotros no tenemos una única vida que es nuestra vida de corredores. Ya hablamos un poquito de tu vida familiar que está muy también pues transversal al tema del deporte, pero tenemos otras vidas, pues o sea, nosotros no somos unos élites que nos están pagando por levantarnos, ir a la pista, entrenar Ojalá. 5 horas, qué rico, pero Ojalá. todavía no. Entrenar 5 horas y volver a dormir. Y volver a dormir y solo comer, o sea, yo en algún momento digo, yo paso muchas veces, salgo de dar clase y paso por la pista del estadio y los veo ahí y yo digo, yo puedo ir por la oficina, estar uno ahí, al mediodía ya se va y duerme y por la tarde fortalece. Ellos dirán todo lo contrario, el día que Sí. entrevistamos en él te va a decir, extraño una vida de oficina en la que Sí, yo no tengo que claro. entrenar 7 días a la semana. Pero Lau, ¿cuál es esa otra vida? O sea, ¿cuál es el Hannah Montana de Lau? Bueno, digamos que en mi caso en este momento ya no soy tan Hannah Montana, pero yo soy comunicadora audiovisual, ¿cierto? De profesión. Toda mi vida he trabajado pues en oficina, pero en este momento se Ahí me llegó cumplió, Llegó ya llegó el tóxico, como les digo yo. Digamos que hace poquito, hace más o menos desde diciembre, estoy de lleno trabajando también con running, ¿cierto? Que ahí yo desde antes, había hecho como un mapa de los sueños y me dijeron como, ve, vos podrías trabajar en deporte, y yo decía como, no, ¿Por eso dónde? ¿Por qué lado? sí, eso es muy difícil, pues eso no se va a dar, y incluso la dejé ir. Y llegó un punto en el que el año pasado yo dije, qué bacano poder hacerlo, o sea, es unir mi pasión, que es el deporte, y el conocimiento, que es la comunicación, ¿cierto? Digamos que yo ya había empezado con la cuenta, entonces como que yo empecé y ese día dije como que bueno, voy a buscar, ya por lo menos estoy viendo, entonces empecé a buscar en Adidas, en Nike, pues como en varias partes, pero eso seguía siendo Un sueño. qué bueno. El Disney del Sí, laboral. como que uy, qué nota. Y casualmente después de la 5ª hospitalización, para mí la hospitalización es un antes y un después, yo venía hablando mucho con Susi Torres. Entonces digamos que yo le había enviado a ella una hoja de vida algún día, incluso yo tenía, cuando se la envié a ella,
yo tenía mi hoja de vida súper oxidada ahí con las telarañas. Sí, era que La vieja toda larga. es horrible, que como uno le 10 digo, hojas. mándame toda la vida y uno es como que, uy, qué pena, pero es la que tengo, En mira. la foto se da Exacto. cuenta uno, pues puta, eso está bien. Tengo que cambiarlo, pero yo nunca lo cambiaba. Yo duré en mi antiguo trabajo casi 6 años, ¿cierto? Y ese día fue como que, no, venga, algo tengo que hacer, o sea, ya tengo que ponerle patines a la vuelta. Entonces, porque yo la admiraba mucho a ella, yo decía como que no unir la pasión con lo que uno sabe hacer. Entonces, digamos que le envié la hoja de vida a Susi, normal, no pasó pues mayor cosa. Cuando llegó un día que ella iba para el Ironman en Estados Unidos, yo le dije, te va a ir súper bien. Y Susi me dijo, tenemos que hablar de tu hoja de vida, en MCM están buscando a alguien con tu perfil, y yo me atreví a mandar tu hoja de vida. Yo quedé como que, excuse me, perdón. Bueno, Sí, pero. Vamos a eso. hacer un asterisco acá porque puede que haya personas, Camilo no sabe ni cómo se pronunciaba ahora, que es MCM. MCM, para decirlo muy cortico, es el organizador, el dueño de Maratón Medellín, ¿cierto? Pero es una empresa, realmente somos operadores de eventos, que operamos eventos en la ciudad, hacemos carreras de running, pues operamos logísticamente las carreras de running de la ciudad, a veces en otras ciudades, y MCM es como el dueño de Maratón Medellín y es socio de la Media Maratón del Mar. O sea, son como las dos más importantes. ¿O Sí, cuáles hay? pues digamos que las más grandes que tenemos son esas dos. Media Maratón del Mar es 9.000 personas que tuvimos este año, y Maratón de Medellín este año tenemos 27.000 personas. Pero tenemos obviamente, digamos que dentro de 8 días está Corre por Amor, invitadísimos todos. Dentro de finales de marzo está Nacional, pues todo el año estamos operando las carreras de otros pues sí, personas. Sí, me acuerdo mucho cuando Laura me contó de que había pues como conseguido ese trabajo. Me alegró bastante la verdad, porque pues uno sabe que es como tu pasión también, y yo creo que tenemos que trabajar pues y unir estas dos cosas. Sí, más de uno me ha dicho es que llévenme Sí. para allá, y yo como, ¿usted qué hace? Es que mi hoja de vida queda muy dura ahí. Sí, o sea, Ingeniero claro, agropecuario, sí, pues. Ya como Pero difícil, ya igual como se la difícil. dejo por si ¿Cómo alguna metemos cosa. Se la mandamos, y el Pero- agropecuario es de esa Sí, Sí, el no, pero en agropecuario. realidad muy bacano, muy bacano. Y yo creo que estás uniendo muchas cosas, como ahí también va el tema, pues obviamente laboral, la salud, la pasión y la familia, porque igual tu papá corre, tu esposo corre, pues como que todo se unió y como en sincronía, muy bacano eso. No, yo creo que también ahí lo que muchos mencionan, que yo incluso ni creía en eso, el propósito. Pues yo digamos que cuando empecé a hacer la UCFIT, como que yo dije como, hey, esto está chévere, ¿cierto? Entonces digamos que ahí como que se me alinearon los astros, fui la más feliz, ya pienso en running y me pagan por eso. Entonces digamos que ahí pues realmente sí muy contenta como por este cambio, pero obviamente pues llevo un poquito tiempo. No, pero ya, o sea, ya, listo, Ya estás adentro. ya está adentro. También me acuerdo mucho cuando me contaste y fue como, le comentan a mí, es un sueño que todos tenemos, pero ya, yo creo que todos somos felices en nuestra vida en la montana también, pero es, o sea, es literal, Sí, como claro. juntar los dos mundos y llegar allá. Lau, pero hablemos un poquito más de tu trabajo, ¿qué haces vos en MCM? ¿Qué pasa? ¿Qué toca hacer ahí? ¿No? No, yo Pues creo además que que, un montón de cosas, pero yo creo porque que como una runner, cosita dime. ahí, porque es que yo ahorita lo hablaba con él cuando veníamos para acá, y es que detrás de las carreras pasan muchas cosas, y de pronto uno como participante, uno critica, es que no salió bien esto, no salió bien esto, hubieran dado otra cosa, que es el punto de hidratación, o que mira ese kit tan pelle, o sea, detrás de eso hay un montón de logística y cosas que, y un dolor de cabeza sumado a esa migraña, ¿qué te toca hacer ahí como a grande? Pues digamos que yo ahí estoy en comunicaciones, ¿cierto? Entonces digamos que es como, realmente es una organización de mucha comunicación. O sea, es de enviar los correos a los corredores cuando desde el inicio se inscriben, obviamente les llega a uno un correo, ¿cierto? Los correos que también le dicen como, usted reclama el kit en esta parte, la guía del corredor, que realmente es algo que no todo el mundo lee, y ahí es donde les estamos dando los parámetros para una carrera, ¿cierto? Entonces Hay digamos, que leer las guías del corredor. entonces es como también es como esa parte con el usuario que hay que comunicar, ¿cierto? Entonces las redes sociales,
también detrás de una carrera, entonces, para hacer posible una carrera hay unos patrocinadores, entonces es la comunicación con los patrocinadores, es venga que usted tiene que enviar esto, usted tiene derecho a esto, entonces envíeme el inserto, que es donde, no sé si han visto que en la bolsita hay unos volanticos o hay unos regalos, ¿cierto? Entonces digamos que es toda la comunicación también con las marcas, porque ellos también hacen posible una carrera. ¿Qué decirle a las marcas que quieren dar volante? Ahí vamos. Ahí vamos. Después, Silencio. Voladero, no, eso me adelante pero no, que, uno nunca que lo sabe. hemos pensado, porque Uno no- obviamente es como cuidar el medio ambiente, pues porque también. No, y así- eso lo es, o sea, yo creo, y pues nosotros ahora desde Corriendo para Transformar que este año, y ahí voy a tirar un spoiler con el permiso, Gran spoiler. con el no permiso de mi socio, y es, nos estamos empezando como a explorar vinculaciones a algunos eventos, y yo le decía a Camilo, por el hijo de puta, pongo un volante, pues, y yo finalmente, yo finalmente trabajo por marcas, y mi vida en Hannah Montana trabajo como agencia, pues, de una agencia con varias marcas. No, madre, un volante no, o sea, es que un volante, pues lo voy a decir, pues con todo el perdón de las marcas que me están escuchando, yo saco el kit, cojo los papeles, boto los papeles y me quedo con el bloqueadorcito, con el gel, El con bocadillito, la granola. Eso sí, el pero bloqueador. pero el bloqueador, yo soy fan de los bloqueadores chiquitos porque les salvo la vida en los viajes, pero los volantes no, pues o sea, ahí tenía que ser ahí el paréntesis enorme. es un proyecto, tú Gracias, por favor, puedo ser embajadora de proyecto. Entonces digamos que ahí es como también el detrás de para hacer posible una carrera, que uno como runner lo he pensado y ahora que estoy directamente en eso yo digo, uno como runner no ve eso, no ve eso, no ve eso, No ve nada de eso. y detrás de una carrera hay mucha gestión, entonces también es ponerse detrás, ¿cierto? Entonces por ejemplo cuando yo dije como, ay no, yo por ejemplo cuando llamé a mi papá le dije, le tengo una mala y una buena noticia, y me dijo, ¿cuál? Y yo no voy a poder correr tal carrera, y me dijo como, ay, ¿usted por qué es así? Porque voy a estar corriendo, pero en la carrera, ¿cierto? Y el media maratón del mar me di cuenta que realmente los organizadores también corremos, pero detrás de, No hay porque nadie o que sea, conoce la esta- logística. Eso, Sí. esta media que fue hace ¿qué? 20 días. sí, más o menos 20 días. En esa tú no corriste. No, yo ya no corrí, ya digamos lo que es la media del mar y maratón de Medellín, yo ya no la corro como runner, sino como organizadora. Que correr más. Que son más días de correr. Entonces digamos que también es darse cuenta de eso, que uno no ve como runner, uno lo que vos decías, ay es que no dieron la hidratación, ay es que la ambulancia se demoró mucho, ay es que tal cosa. Y realmente Es que detrás de una carrera hay una preparación de meses Sí. para poder hacer posible y tener una buena experiencia. Pues y parte de MSM lleva 31 años haciendo la maratón de Medellín, ¿cierto? Y es pues para mí es la mejor carrera de Colombia. Entonces digamos que ahí también nosotros tenemos una experiencia y un sello que obviamente hay que mantener. Entonces es como cómo hacer que eso todos los años siga siendo ese sello. Aunque es lo que vos decís, ahora pues oficialmente te ha tocado la media del mar, que vos decís, yo nunca corriendo me imaginé que esto pasara tras la carrera. Todo lo del los cierre viales, pues uno dice Debe como, ser ay no, porque es que sí, lo tienen pues, que cerrar por... No. O sea, usted tiene que conseguir unos permisos, unos avales, que entonces dónde va, cómo se va a cerrar, dónde va la ambulancia. Yo, por ejemplo, acá un spoiler, yo no sabía que una ambulancia era tan cara. Una ambulancia es muy cara, nadie me cree, yo trabajé en eventos 7 años, hoy sigo haciendo eventos por los lados, una ambulancia es muy cara y si además es medicalizada es más cara y dependiendo de la cantidad de paramédicos es más caro, es muy costoso. Es que aquí voy a hacer paréntesis, yo soy de las que he dicho que las carreras están muy caras, pero en general cuando la gente le dice a uno es que no, y uno para acá va a pagar boleta para ir allá, si usted no sabe detrás de una boleta, Todo lo que puede detrás de una pasar. inscripción, todos los costos que tiene eso. ¿Cuántas ambulancias tiene que tener una carrera? Dependiendo de la cantidad Por ejemplo, de Maratón corredores. Con los 27.000. Con, no sé, no, No. todavía no me sé ese dato. Pero por ejemplo, Estoy la media del empezando. mar. Media del mar, no sé cuántos estuvieron, pero sí, obviamente lo que vos decías. Habían unas que eran medicalizadas, entonces es el personal, es cuánto va la ambulancia. Hay otras que tenían una PH, pues digamos que ahí, dependiendo del número de corredores, es el número de ambulancia.
porque eso no es algo que uno se inventa. No, Uno y eso tiene está que hablar reglamentado. con la secretaría y ellos obviamente exigen un montón de cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en una carrera, pues, si usted va a poner música hay que pagar Saico y así. Claro, Sí, y cualquier cosa, si usted va a poner música duro en el balcón, Así tiene que pagar sea, Psycho y así. exactamente, una sola canción. Entonces, Otra digamos, logística más. que Y uno un dice, costo. no, es que, exacto, uno dice, no, es Porque que no es se la barato. ganan toda. O sea, realmente hay mucha gestión, hay mucho equipo. Detrás Los otros de- permisos de gobierno de una carrera como Maratón Medellín, la factura para Hacienda debe ser impresionante. Para quienes no están familiarizados, uno cuando hace cualquier tipo de evento de más de 299 personas en Medellín, bueno, y casi en todas las ciudades, tiene que pagar un impuesto a la Secretaría de Hacienda, que son los permisos de gobierno, que básicamente es lo que uno le paga a la ciudad para que le dé permiso de hacer el evento. Y además de eso, eso no te garantiza, por ejemplo, los cierres viales. Los cierres viales es un permiso que además le tienes que pagar al Adicional. tránsito. Sí. Claro, tú le tienes que pagar al Yo no tránsito. tenía, pues, de eso sí no sé. Cuando uno además paga cuando uno va a cerrar, tiene que pagarle al tránsito, porque el tránsito te está poniendo guardas de tránsito, te está cerrando las vías y estás haciendo una afectación global a la movilidad. Pero todo eso vale y no es poquita plata. No, y mira que por ejemplo, lo explicamos mucho en Maratón de Medellín, hay un nuevo impuesto que es el 16% sobre cada inscripción. Y es un impuesto de Hacienda, pues, Es de Haciendas, exactamente, y eso empezó a regir el año pasado, ¿cierto? Entonces, digamos, en este momento, pues tampoco es como, ay, sí, hice la carrera y pagué, cobré tanta plata y me quedé con la mitad, no, porque realmente una inscripción incluye camisa, medalla, número, el chip, porque el chip también vale, Sí, claro. entonces eso es suma y suma y suma y suma que uno no lo ve, entonces eso ha sido lo bacano de aprender. El detrás de, o sea, El ya sabes detrás por de, qué vale una exacto. carrera. Porque lo que uno escucha normalmente, pues los corredores, y yo me incluyo porque también, como hace que está muy pelle, o esa carrera está muy cara, o es que ya se la quieren ganar toda, no, mira, todo lo que hay detrás de, lo que tiene que hacer, esos permisos que pues, obviamente valen plata, lo de la ambulancia que no sabía que valía tanta plata, entonces eso es un tema. O sea, para hacer una carrera en septiembre como Maratón Medellín, tienen que trabajar un montón de No, tiempo. prácticamente en pro todo de el esa año carrera, es en pro de Maratón Medellín, que es la más importante pues que maneja. que tenemos en este momento en la ciudad, la más grande. Y es de las más grandes, pues digamos Maratón Medellín, ya en este momento ya hay 3 que hacen maratón, pero Maratón Medellín fue la pionera de las maratones en Colombia desde el 2014. En este momento ya hay en Barranquilla, Bogotá, que empezó el año pasado, el 1 de diciembre, Cali. y Cali, que la primera es ahorita en mayo. Pero Mayo solo 4. Medellín, o no sé, solo Medellín tiene Por ahora es clasificatoria. clasificación. No, Cali tiene Cali también a Cali le tiene- aprobaron la clasificatoria a vos. Sí. Pero Sí, Maratón porque Medellín fue la pionera también en Bueno, yo no quiero correr en Cali, voy a correr la media, pero es que sí, más duro acá, pues por el tema de... La altimetría. Sí. es mucho más Exacto, acá compleja. le dan muy duro pues a la altimetría y eso que en este momento en la ruta, según lo que entiendo, nunca he hecho maratón, eso me demoro todavía un tiempito, en este momento está fácil, porque antes, sí, No la sé, Pero usted está no vio un fácil. reel que les mandé esta semana. No, sí, el Subían por la oriental, Maratón la avenida del Medellín. Ay, el Poblado. Poblado, No, no, esa Sabaneta. Y no era tan técnico como ahora. no, Y yo vi en ese video que habla de él y como que las vías, o sea, esta vía donde iban estaba como cerrada, obviamente porque están los corredores, pero por acá iban pasando como carros, pues como que no es como ahora, o sea, obviamente el lunes ha crecido No, mucho y obviamente en esa época anteriormente quién no. sabe cuánta gente corría, pues. Sí, ¿verdad? No, obvio. por ejemplo, en este momento, el año pasado, no es que hubo más de 4.000 corredores en 42, y al principio, ¿quién corría maratón? No, nada. 200 personas, ¿cierto? Digamos que ha Sí. crecido mucho lo que llaman la moda del running, ¿cierto? Pero obviamente ya yo tengo un sentimiento de encontrados. A ver. Yo quiero preguntar algo también acerca de eso. Habla y yo te pregunto también. Digamos que en mi proceso, y yo le escuché alguna vez a Ortega, decía como, desbloqueen bien las distancias, ¿cierto? Disfrútense una distancia. Yo, por ejemplo, si ven mis medallas, yo tengo muchas 5K y tengo muchas 10K y apenas, o sea, yo empecé a correr en el 2018, paré un tiempo y ya desde el 2022 estoy juiciosa corriendo todos los años.
¿cierto? Y yo apenas hice el año pasado mi primera media maratón. Y yo para hacer mi maratón me demoró 5 años como mínimo, ¿cierto? Pero yo siento que en este momento, y ahí es donde yo digo, tengo mis sentimientos encontrados, es que yo siento que la gente va muy rápido, ¿cierto? Es que resaltan los procesos. Todo es como muy en pro del marketing, Sí. y ahí él y yo que trabajamos en el tema, uno dice como, no, eso es de No, y acuerdo. una cosa que solo como le dan validez al maratonista, ¿no? Si usted corre 5, pues demasiado igual Al importante, maratonista y a los claro. ritmos rápidos. Eso, o sea, no solo es buen corredor el que corre rápido y corre maratón, que son más tesos, sí, pues, pero ¿cuánto tiempo llevan en eso? Y ahí vamos a eso. Hay gente que corrió, empezó que en ese momento que hay tanta moda, y este año 5K. De pronto hacen un 10 que dicen, un 10K lo hice en tanto tiempo, yo soy capaz con el 21. Hacen un 21 y yo soy capaz con el 42. Pues puta, yo me Pero demoré nos ve también muy un- mal en sí. el 42. Yo empecé en el mismo año que dice Lau, yo empecé en 2018, pero sí pues como ininterrumpido, y me demoré para hacer maratón hasta 2023. O sea, me demoré 5 años para hacer mi primer maratón. Y llevaba como 6 medios más o menos. Y para hacer media me demoré, o sea, me daba como susto. Exacto, Sí, la pues es media que es es tenerle respeto y también Sí. cuidar el cuerpo, porque son Respetarse a 4 uno. horas dándole. Pero es que Dale, hay como sí. tanta gente maluqueada, ahí también ponen a trabajar obviamente más a las ambulancias. Por favor, no lo haga. Porque sí, no, en realidad se está volviendo eso como, en ese momento hay mucha moda como con el running y está pasando eso. Y no solo el running, el triatlón. Ay, mucha gente O se sea, ríe, estoy eso es más y, valioso. no, y yo he escuchado cosas que es como, ay, es que yo vi en redes sociales que fui capaz de hacer un triatlón, yo también soy capaz. No, venga, hay que tener un antes y un después, y es usted que tanto ha hecho deporte. Sí. No es lo mismo alguien que lleva muchos años o que se entrenó y un montón, listo, de pronto sí le da. Pero hay otros que no hacen nada y de la nada ya quieren hacer una maratón. Exacto. Pues es como tener el respeto, lo que decían del No, cuerpo. y el respeto al cuerpo, el respeto al proceso. O sea, yo siento que hay un tema y es muy transversal a todo lo que hemos hablado de Corriendo para Transformar, y es una de las razones por la que haya dos historias tan parecidas pero tan distantes en el proceso, como la de Jami y la mía, y la de muchas de las personas que han pasado y van a pasar por este podcast, y es el valor al proceso. O sea, es el ritmo. Entonces uno empieza a ver gente, y por ejemplo, y lo tengo que decir y lo digo públicamente y lo sostengo, así sea nuestro primer conato de polémica en este proyecto, hay comunidades de running muy tóxicas, muy tóxicas, y es como, ¿para qué se va a comprar esos tenis a correr a 7? Parce, a mí correr a 7 es mi máximo nivel en ese momento. Sí, que como que desmeditan correr a 7. Eso, entonces es como, no, vení, o sea, si usted corre a 9, corra a 9, pero corra. Ya corrió. Muévase. Pero muévase, digamos Muévase, que haga algo por usted, y la razón es usted. Pero también creo que ahí, y yo pues vivo del marketing y vivo de las comunicaciones, pero es también hasta dónde es más importante lo que subí a Strava, lo que subí a Instagram. Entonces, si no subo el super tiempo y si no hice PR en una carrera, entonces uno va gente súper Eso. frustrada. Es Si que no si es una carrera PR, hice no. PR. Yo pues... Normal. pues, no todas las carreras son para hacer PR. Exacto, y no todas las carreras son objetivos, ni todas las carreras hay que hacerlas. A mí me encanta que haya mucha gente corriendo. Esta mañana estaban Juan Pablo entrenando, estábamos ahí conversando con el entrenador y otros, tomándonos un tinto después, y era hacinamiento. O sea, había mucha gente corriendo. En bici siempre había mucha gente, pero mucha gente corriendo. O sea, aquí no, o sea, la gente finalmente Sí. se está moviendo, pero muévase por las razones que son. Exacto. O sea, no se mueva por una medallita en Strava, no se mueva por lo voy a subir a Instagram y qué van a decir, entonces tengo que hacer el video super wow, y no, vení. Entonces ahí es donde uno ve gente que nunca ha corrido corriendo con los tenis de placa de carbono, y uno es como que, puta, me dolió, o sea, me duele la lesión. Me duele la lesión y el No, y bolsillo. hay gente que Y el hace- bolsillo también. Les digo por crear contenido, o sea, ¿de dónde salió eso? Es muy charro porque acá donde me ven, yo sufría, yo creo que ya estoy un poquito más cómoda de pánico escénico. Digamos que yo siempre he sido muy, Me encanta el pánico escénico. Yo Tres siempre- cámaras, pero no el pánico yo escénico. siempre he sido como muy reservada con mi vida, yo soy de las que tiene todo cerrado, todo privado, ¿cierto? Pero, y yo en mis redes, en ese momento, yo siempre publicaba algo de hacer deporte, medio hablaba del tema, no mucho, porque yo decía, yo no quiero cansar a la gente que dirá, y un montón de cosas. Y me acuerdo mucho que, y
a mí me tocó por obligación, como les conté, pero ya llegó un punto en el que me gustó, ¿cierto? Entonces digamos que hubo un punto, creo que fue la cuarta hospitalización, no me acuerdo ni cuál era, que a mí me dio muy duro volver. Y yo lo conté en mis redes personales y alguien me dijo, parce, sígalo haciendo, saque ánimos, usted es capaz, porque gracias a usted yo empecé a correr. Y para mí eso fue como que, exacto, uno no ve lo que para alguien puede ser. Y para mí eso fue como que, wow. Y yo ya medio lo venía pensando como para dejar de ser tan cansona en mis redes personales. Yo dije como que está chévere inspirar a otros. Pues o sea, como que si yo soy inspiración para algo bueno que es el deporte, ¿qué nota? ¿Por qué no hacerlo? Y por qué no coger lo que yo sé hacer, lo que yo estudié, para impactar otras vidas, ¿cierto? Y en este momento, por ejemplo, yo muchas veces me doy palo, de es que tengo muy poquitos seguidores, pero yo tengo, por ejemplo, peladas que me dicen como, hey, gracias a vos estoy moviéndome, me da muy duro por la disautonomía, pero ya llevo un mes. O uno que me impactó mucho fue como, es que yo me quería suicidar y gracias a tu contenido empecé a ver que detrás de la disautonomía hay algo más. Y yo quedé como que, hey, yo estoy impactando de forma positiva. Eso. Entonces fue como que una forma de decir, venga, ¿por qué no aplicar lo que yo ya sé para otros? No es fácil, soy la más indisciplinada en ese sentido, pero me pareció chévere y ahí es cuando yo decía el propósito, impactar a otros al moverse y a luchar como por eso, por una vida en movimiento. Entonces, por eso nació la UCFIT. Yo creo que ahí Laura toca, eso es muy importante, pues como puta, estamos hablando de una persona que se iba a suicidar y mira cómo impactaste positivamente y cambiaste eso. Desde Económico para Transformar, cuando creamos esto en el aeropuerto de Lima. Creámoslo cuando surgió la idea de crear esto, esa era la idea. La idea era como no correr por correr, o no hacer algo por hacerlo, sino, en este caso obviamente sí es correr, pero como puta, intentemos que esto cambie la vida de otras personas y por ejemplo tener invitados como Sebas el capítulo anterior. No, sí. Eso nos ha transformado a todos. A todos, ¿cierto? En este caso que tuvimos a ti y escucharlos demasiado valioso para nosotros. Hay un elemento que además nos conecta a las dos y que le hemos hablado muchas veces off the record y es una amiga tóxica que compartimos que se llama ansiedad. No, yo también tuve ansiedad, o sea, es una cosa horrible. Y que no es divertida y es para que cerremos esto desde el propósito y desde no romantizar, desde naturalizar, desde vernos esto como es real. Contanos un poquito de la amiga tóxica. Bueno, esa amiga tóxica llega, yo creo que ya existía, pero nunca me atreví como a verla, siempre en las hospitalizaciones me decía, hay algo emocional, vaya psiquiatra. Yo decía, como no, yo no estoy loca, ¿cierto? Me daba miedo como encontrarme qué hay detrás, hasta que ya llegó el punto en el que sí estaba muy en el fondo, terminé obviamente hospitalizada porque mi migraña es muy emocional y ya me dijeron, no, lo que a usted le está pasando en este momento es trastorno de ansiedad generalizada, ¿cierto? Llevo 2 años, pero también es aprender como aceptar la ayuda, ¿cierto? No es como darse tan duro como es que estoy loca, no. Sí, no. Pues es algo que le puede dar a cualquier persona y que si te mandan una medicación es porque tu cerebro lo necesita. Es que uno no dice, es que yo voy a ser depresivo, o es que ya no soy depresivo, no, uno lo escoge. Y no es voluntario, es exacto, químico. Es químico el cerebro. Es un tema que seguramente vamos a ahondar mucho en estos podcasts, insisto, spoiler, se vienen cosas grandes. Y no es que quiero, es que me siento mal, no es químico, o sea, tenés una vaina en tu cerebro que se descuadró y te estás sintiendo así. Y yo siempre lo comparo mucho, en algún punto alguien me dijo esto y a mí se me quedó y es, al diabético no le dicen es que usted no necesita la insulina, ¿usted para qué aplica insulina? ¿Cierto? Para los que sufrimos de esto, pues o teníamos esto, no lo sufrimos, sino que lo tenemos, el medicamento es lo mismo que una insulina en nuestro cerebro, ¿cierto? Es lo que regula químicamente el cerebro. Pero entonces digamos que ha sido un proceso de lo mismo, de autoconocimiento, pero también es de pedir ayuda, de estar de la mano de especialistas como psicólogo y psiquiatra, y que realmente, o sea, en estos días veía a alguien que hablaba como, es que
el running no es una terapia, o sea, el running como Eso. por sí solo no te va a ayudar, Que es un pero es riesgo. una ayuda, Exacto. ¿cierto? Pero me encanta que lo menciones porque todos hemos compartido el meme y la cosa de pon lo que es terapia pero no es terapia, y yo los he publicado y voy a terapia y me trato y muchas cosas, pero también es el riesgo de no, es que pues, no, todos me van a correr por una tuya o por algo parecido también en algún momento, pero no es terapia. O sea, cuando uno tiene una condición, cuando uno tiene un tema de esos, es vaya a un profesional, ayúdese. Totalmente, y así como está el entrenador para el running, también está el psicólogo para el psiquiatra, ¿cierto? Y no es estar loco, es simplemente lo necesitas. Y hay cosas que, pues, ¿para qué pelear con eso? ¿Cierto? Entonces digamos que también es autoconocerse, es aprender a lo que yo tanto les decía, qué te está diciendo el cerebro o la mente, porque es una tóxica o que es cierto, y es aprender a diferenciar cuándo es la ansiedad y cuándo es uno mismo, pues también uno tiene que aprender como a desmentir eso, porque yo le he dicho incluso a mi esposo, la mente es una hijoputa, o sea, es demasiado, porque uno llega a pensar unas cosas que uno dice como, uy, sí, ya se me está yendo la mano, pero no todo el mundo sabe reconocerlo, y uno realmente aprende a eso siendo el psicólogo. Entonces digamos que en mi caso no hablo mucho del tema, pues hablo mucho más de la migraña, e incluso le he bajado un poco porque digo como que no, pues me estoy siendo no me gusta ser la víctima, pero uno no sabe. Te voy a decir una cosa al aire, y es, no, lo publicaste en estos días cuando tu última crisis de desautonomía y fue como, no, pero es que no quería volver a hablar de esto, y yo voté como 3 veces y yo no, seguía hablando de esto. Porque es que volvemos a caer en lo mismo de no, tenemos que mostrar solo lo lindo, porque es que no nos podemos victimizar. No, es que es la vida. La vida es una enfermedad, la vida es una condición, la vida es una ansiedad, la vida es, o sea, la vida no es solo lo lindo. Y ese es el gran riesgo de las redes sociales. Hermosas vidas, solo lo lindo, pero solo lo bueno. Exacto. Entonces, por favor, síguelo contando. Vale. Yo creo que ahora sí. Ahora sí, porque si no, se alarga un poquito. ya viene anocheciendo, mientras que no. 3 preguntas rápidas para cerrar y con esto cierro. La carrera más brutal que has hecho. Maratón Medellín. La próxima carrera. Lima, ahí no lo había contado. Voy para Lima el mayo 25, algunos saben, otros no saben, pero voy para La Lima. vas a amar. Gracias a ustedes que voy. Demasiado buena. La vas a amar. Y la tercera es que te has de levantar todos los días para Ser mejor y tener mejor salud. Lauri, gracias infinitas por Gracias eso. a ustedes por la Yo invitación. estoy segura que nos podemos marcar aquí 3 horas conversando, 4 hasta el anochecer, de verdad. Si no estuviera el Que nos cuente, ese cronómetro ahí. Si no estuviera el reloj ahí, te lo aseguro que nos este cuente episodio- quién escucha el podcast completo, porque eso es una No, novela. hubiéramos regalado una inscripción a Maratón Medellín al final. Algo No, así. pero va a ser valioso el que lo escuche. El que lo escuche completo se va a quedar con unos consejos importantes. Lau, de verdad, para mí sos inspiración, para mí Muchas sos gracias. la razón por la que me levanto muchos días cuando estoy como scrolleando en Instagram y como, pero no Lo quiero charro es nada. que el día de la loma yo ya no la iba a hacer y él dijo es que voy a hacer loma. Yo como, yo no la voy a hacer, no. Qué vergüenza. Soy inspiración y no lo voy a hacer. No la voy a Toca hacer. hacerla. Ese día fue impresionante, o sea, fue como literal, y yo lomas, además que Camilo sabe la ansiedad que me producen las lomas. Que es de las cosas que le digo yo, ya pasar también, no sacan el culo a cierto entrenamiento. No. Hoy no No le se le las puede. Las lomas lomas son necesarias. Las lomas son No, y entrenamientos incómodos son muy necesarios. Pero es que al pues. final creo que la vida es incómoda, pero Sí. es aprender a vivirlo. Listo, Laura. Laura, yo también, pues también como para agradecerte por la amistad pues que hemos tenido ya 1.5 años, ¿cierto? Que a pesar que ya no estamos compartiendo en el mismo equipo, seguimos siendo amigos, ¿cierto? Seguimos como Yo apoyándonos. nunca conocí a Laura dentro del equipo, somos más No, amigas yo sí. Sí. Yo sí, y no, y también a tu esposo que está acá tras cámaras. Las bambalinas. Eso también a tu papá que tuvo la oportunidad de correr con nosotros en el retiro. Bienvenidos por allá, obviamente, cuando quieran. Y no, agradecido de esta conversación, pues que lo que queríamos hacerla era así, como parchada, como que nos sintiéramos cómodos. Creo que lo facilita mucho que somos amigos, Claro. ¿cierto? Pero es una de las cosas lindas que tiene este deporte, nos ha regalado grandes Sí. amistades, nos ha regalado Sí, un grupo de apoyo
casi que inherente en esas dinámicas de puede que no hablemos todos los días, puede que no, pero en algún momento nos sentamos, tomamos un café, desayunamos después de un fondo y entender que tenemos historias parecidas. Para mí hay algo súper lindo de Corriendo para Transformar y creo que es la razón por la que se lleva gran porcentaje de mi alma este proyecto. Tenemos historias que se conectan, historias muy parecidas, así sean absolutamente distintas y diametralmente distintas en el proceso, son súper lindas. Y no, de verdad, gracias por acogernos en su casa, gracias por a estar ustedes acá. por todo, A por esa Coffee, invitación Coffee, que me ¿dónde dio. está Coffee? Coffee por su actuación estelar. Bien. Y es que no estaba tan tóxico esta vez, pero muchas gracias por la invitación. Realmente cuando me dijeron fue un honor para mí. Ustedes saben que soy fan de ustedes y lo que sea que se pueda unir la UCEFIT con Corriendo para Transformar, acá estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias quienes se quedaron todo este rato por acá. Les tiramos muchos spoilers de lo que se viene. Se vienen cosas muy grandes para Corriendo para Transformar, cosas que no hubieran sido posibles sin personas como Lauri, como Sebas y como muchos otros que han creído en nosotros desde el principio. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Somos Juan Camilo y María Elisa. A los dos, el running nos transformó la vida y sabemos que no somos los únicos. En este podcast compartimos tu historia, la nuestra y la de todos los que el deporte llegó a transformar.